del Señor. Así es que Salmo 119 vamos a leer del versículo 9 en adelante. Vamos a leer desde el 9 al 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Señor, añade bendición a tu palabra, Señor. Queremos saber más de ti, queremos conocer más tu palabra. Así es que te suplicamos, Dios, como lo hacía el rey David, que nos enseñes ahora. Señor, enséñame tus estatutos y los guardaremos por siempre. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, fíjense que este Salmo 119 lo dijimos la vez anterior, ¿verdad? Es el capítulo más largo de la Biblia, ¿verdad? Y no por muchas palabras, alguien dice muchas palabras dicen pocas cosas, pero en este caso no. Este Salmo nos dice qué es la palabra de Dios, qué no es la palabra de Dios, cómo debe ser alguien que sigue la palabra de Dios, que busca la palabra de Dios, una persona que va a cuidar los caminos del Señor, una persona que va a vivir en el Señor. Entonces, este Salmo es muy importante. Y como les dijimos la otra vez, está estructurado de manera que ustedes ven en cada porción, creo que cada porción tiene 8 versículos. Arriba de cada porción tiene una palabra. Aleph, Bet, Gimel, Datlet, Ed. Todas esas palabras son en realidad no son palabras, son letras del alfabeto hebreo. Y entonces es como un acróstico, ¿verdad? Pero cada palabra, por ejemplo esta, en la primera, Aleph, cada versículo comienza con esa letra. Todos los versículos, ese bloque de versículos comienza con la letra en hebreo Aleph. Claro, ya traducido a nuestro idioma ya no podemos contemplar esta estructura, ¿verdad? Entonces, los versículos que hemos tomado ahora, o como todos los versículos del Salmo 119, hablan de lo que es la palabra del Señor. Y entonces nos enseña de manera general 2 cosas, solo en estos versículos. Primero, que la medicina para erradicar el mal camino del corazón de alguien es la palabra de Dios. Que la dedicación de quien quiere erradicar el mal de su corazón es entregarse a la palabra de Dios. Pero a pesar de leer la palabra de Dios y de entregarse a la palabra de Dios, el único que puede ayudarnos a comprenderla y a mantenerla es Dios. Entonces, vemos esas tres cosas. La palabra es el único camino, ¿verdad? Es la única brújula que nos va a ayudar a no salirnos del sendero del Señor. Tenemos, el que quiere salirse tiene que entregarse, pero debe saber que necesita de Dios para poder comprender su propia palabra. ¿Y por qué? Mire cómo comienza el versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué problema ahora, verdad? ¿Qué problema? Y no solo hablamos de los muchachos, sino que de los jovencitos, sino que personas en edad ya entrado en años, pero qué difícil les es poder entender que en la palabra de Dios está la salida y toman decisiones cual si fuesen adolescentes. Y no entienden, ¿verdad? Están metidos en su necedad, no aceptan el consejo de la palabra del Señor y están equivocándose una vez y otra vez y otra vez. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, hablamos de personas en edad vulnerable. Al joven nosotros ¿cómo se llama? Desde hace 100 años se le llama adolescente, ¿verdad? Porque adolece. Sin embargo, antes de eso era pues un hombre joven, no era un adolescente. Entonces se justifica la inexperiencia del muchacho, ¿verdad? Se justifica la falta de
de ciertos datos y cierto desarrollo en su mente para tomar decisiones. Entonces, pero también hay personas que, aunque ya no son juveniles, ya no son adolescentes, también tienen problemas para tomar decisiones. Entonces, aunque tienen años cumplidos, su corazón todavía es vulnerable por la falta de sabiduría. No sé si se comprende lo que le estoy diciendo. Entonces, esa palabra joven no solo se refiere a edad, sino que a época de vulnerabilidad. Y la mente que no tiene sabiduría sigue siendo vulnerable. Entonces dice, hace la pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta, a este tipo de preguntas se le llama retóricas, preguntas retóricas. ¿Cuáles? Que no están esperando una respuesta más que la que es obvia, ¿verdad? Por ejemplo, es como que ahora les dijera, no me digan que no me digan que no hay sol a esta hora. ¿Cuál es la respuesta? Sí, hay sol, claro que hay sol, ¿verdad? Esas son preguntas retóricas donde se está haciendo la pregunta solo para resaltar lo que se supone que es obvio, ¿verdad? Entonces pregunta el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Si vendieran fórmulas que fuesen buenas en el mundo, yo creo que sería uno de los negocios más rentables, ¿verdad? Porque creo que todo padre o madre sería un cliente de eso, ¿verdad? Para darle la vitamina, para darle qué sé yo, ¿verdad? Pero no hay. Y entonces, y aún yo he visto, amados, me ha tocado ver de buenos hogares malos hijos. Y me ha tocado ver buenos hijos de malos hogares. Cuando digo malos hogares son no solamente que son disfuncionales, sino que hay conflictos, hay drogas, los padres son irresponsables, qué sé yo, todo lo mal que pueda haber. Y de esas casas surgen hijos buenos. Entonces, decir que un hombre puede garantizar que su hijo va a ser una buena persona es imposible como hombre. Mas, sin embargo, la Biblia aquí le está dando una respuesta, le está dando una salida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Mire lo que dice aquí, con guardar tu palabra. O sea, la palabra de Dios. Entonces, pero el joven no lo va a guardar así nomás. Tiene que ser una instrucción desde pequeño y tiene que ver, no solamente ser instruido por los papás, oigan esto, instruidos por los papás, sino que enseñados de cómo se vive la palabra de Dios. Usted explica la palabra de Dios con los labios y usted muestra la palabra de Dios con la vida. ¿Quieres que te enseñe o quieres que te explique, verdad? Entonces lo enseña con palabras, lo explica con el ejemplo. Entonces cuando el hijo desde pequeño ve eso y le muestran la palabra de Dios, aquí tenemos la garantía de que el hijo va a caminar en los senderos del Señor. Y aunque llegue un momento, porque dice el proverbio que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, y cuando dice ligada quiere decir entretejida. O sea, el muchacho es rebelde no porque es malo, ¿verdad? Sino que porque su corazoncito así viene. O sea, cuando digo malo, sí somos malos todos, ¿verdad? Pero no es que sea el peor de los muchachos, no. Hay rebeldía en el corazón del hombre. Y ya no se diga el muchacho que no comprende lo que puede pasar con su rebeldía. Entonces dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Note, ahí, lo que le dije hace un momento, ahí está mostrando la salida. Pero el salmista está diciendo, yo con todo mi corazón me he entregado a la palabra, pero el salmista está consciente que aunque se entregue con todo el corazón, sus esfuerzos humanos no bastan para aferrarse a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque necesitamos la fuerza de Dios que nos sostenga, porque hemos estado, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo creo que todos hemos estado al filo de hacer cosas que no debemos. Y si en ese momento nosotros oramos, Dios nos saca de allí. Dios nos da la fortaleza para librarnos de ese momento. Entonces, por eso es que el salmista reconoce, yo te busco, yo pongo de mi parte, pero Señor, no permitas.
Eso lo decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Líbranos del mal. Pero lo que pasa es que le pedimos que nos libre del mal y nosotros lo buscamos, ¿verdad? Nosotros mismos. Y entonces a veces le pedimos al Señor eso, que nos libre del mal, buscamos nosotros el mal y no nos sale bien el mal. ¿Por qué? Porque Dios nos está librando, Dios nos ha escuchado. Entonces dice, versículo 11, en mi corazón, oiga el esfuerzo del muchacho, en mi corazón he guardado tus dichos. Esos, amados hermanos, no se los va a incorporar con una tiempo de oración. Que pastor, impóngame manos para que yo sepa la palabra de Dios. Olvídese, brother. Eso no funciona así. Usted va a saber palabra de Dios cuando lea palabra de Dios. Cuando tome el tiempo para aprender palabra de Dios. Si usted quiere, por mucho que se esfuerce un predicador, no puede. La palabra es tan inmensa que es imposible. Es imposible que un predicador le enseñe todo. Fíjense que escuchaba el testimonio de un pastor, bueno, ya está en la presencia del Señor, hace poco falleció, el pastor John MacArthur de la iglesia, ¿cómo se llama? Gracia, ¿verdad? Grace Community Church se llama. Entonces es un pastor americano que sirvió en su iglesia 56 años. La única iglesia a la cual pastoreó. Estuvo casado 60 y no sé cuántos años. Y fue un defensor del evangelio. Y él desarrolló el Nuevo Testamento, ¿verdad? Escribió libros. Yo tengo varios libros de él. Lo que usted llega a mi casa, tengo una librerita en medio entre la sala y el comedor y una librería. Acérquese y vea los libros amarillos que están ahí. Todos son de este autor. Hay otros libros de otro autor, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que él dedicó años y años y años para escribir y años y años y años para enseñar a su iglesia. Toda su vida enseñando el Nuevo Testamento. Cuando le digo años, no le hablo 5. 5 años estuvo estudiando el Evangelio de Juan. Así, versículo a versículo. Y esa iglesia fue creciendo con la palabra de Dios. Y entonces le propusieron que hiciera lo mismo con el Antiguo Testamento. Y entonces les dijo, ¿verdad? Ya mayor él, ya me viste. ¿Ya viste cómo estoy? O sea, en otras palabras le dijo, ya estoy viejo, no me voy a meter a hacer eso. Entonces él les enseñó el Nuevo Testamento. Tiene que venir otros pastores que enseñen el Antiguo Testamento. Y si usted está esperando que este inútil pastor le enseñe toda la Biblia, amados, nos vamos a morir sentados ahí aprendiendo y no vamos a terminar. Por eso es que usted tiene que poner parte. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y si a esto usted le suma que usted lee un versículo y aprende, y de ahí vuelve a pasar por el versículo y aprende más, y vuelve a pasar por el mismo versículo, por el mismo que quizás solo tiene 4 líneas el versículo, y usted vuelve a aprender más. O sea, la palabra de Dios para nosotros es infinita, nos enseña más y más y más. ¿Por qué? Porque está hecho para que nosotros vivamos en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, desde la cuna hasta la tumba. Y no nos va a bastar para aprender toda la grandeza de la palabra del Señor. Y aquí está diciendo que si nosotros hacemos eso, dice la Escritura, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. O sea, la bendición es que a la hora de la tentación, yo me acuerdo del trozo de la palabra justo donde me dice no lo hagas. Eso es pecado y eso te va a traer el problema. Entonces, esa es la bendición de la palabra de Dios. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Vuelve a Él, vuelve a Dios. Y sabe que la bendición viene, por eso es que la palabra de Dios trae bendición, porque viene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto, dice la Escritura, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Entonces, por eso es que la palabra es poderosa, porque viene de Dios. Dios la sostiene. Si la palabra nos garantiza algo, Dios es el encargado de cumplirla. Y entonces dice después, enséñame tus estatutos. O sea, ayúdame a comprenderlos. Y luego dice el 13, con mis labios, oiga, aquí viene el esfuerzo del muchacho, mire, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. O sea, lo que está diciendo aquí, he leído la palabra. No es que, aquí no está hablando de que él ha predicado. Aquí está hablando de que él ha venido y ha ido a leer la palabra, ha contado porción por porción, tiene el conocimiento de la palabra de Dios y dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Por supuesto, el que conoce la palabra, el que va conociendo la palabra, va conociendo más a Dios y es obvio que está preparado cada vez más para llevar el mensaje y contar a otros los juicios de Dios o los consejos de Dios que ya leyó en su palabra. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda la riqueza. Pero usted se cuenta, viene varios versículos hablando de que él se ha esforzado, hasta que de repente le encontró la dulzura a la palabra de Dios. Porque yo no sé cuántos muchachos podrán decir esto, pues. Le repito el versículo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda, ¿qué? Riqueza. Entonces, llegar a este punto no es fácil, hermanos. Porque yo sigo creyendo, pues, ¿verdad?, que la vida es mejor con dinero que sin dinero. No sé si ustedes están de acuerdo con que es mejor. Usted está triste, pero es mejor estar triste con el carro funcionando bien, la casa pagada, dinero en el banco. Estoy triste, ¿verdad? Que estar triste y además de ver el carro, no tener casa, no tener esto, no tener lo otro. Mas, sin embargo, él dice que ha amado más, se ha gozado más porque él ha tenido la riqueza. Porque ¿cómo puede comparar a alguien que no ha tenido la riqueza, decir que sus mandamientos es mejor o hay más dulzura en los testimonios de Dios que en la riqueza? Difícil es, no, es fácil decirlo a aquel que nunca las ha tenido. No sé si me voy a entender, pero este muchacho las ha tenido. Esta persona las ha tenido y ha gozado la riqueza, porque no dice que no he gozado la riqueza, sino que me gozo más en tu palabra, pero me gozo en las riquezas. Pero ¿cómo cree usted que las riquezas llegaron a él? Siguiendo el camino de Dios y por supuesto trabajando, pues, buscando su destino, pero tomado de la mano del Señor. Y dice después, versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sigue diciendo, yo voy no solo a leerlos, que ya dice ahí que ya los ha contado todos, es decir, ya los leyó todos, pero eso no basta. No basta con leer. Es necesario meditar y consideraré tus caminos. Es decir, voy a leer en tu palabra, voy a leer tu palabra y voy a meditar lo que tú dices de la vida. Eso es a eso se refiere. Y terminemos en el versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Realmente, amados, me duele decirlo, ¿verdad? Pero estamos viviendo un tiempo de mucho desconocimiento de la palabra de Dios en la iglesia. Nosotros, amados, somos una iglesia bautista. Los bautistas son conocidos por conocer la palabra de Dios. Antes decían, ¿verdad?, que un buen cristiano debería tener los pies de un testigo de Jehová, el corazón, decían ellos, de un pentecostal y la mente de un bautista. Entonces, tratando de decir, vean qué se podrían caracterizar estas denominaciones. Pero la verdad es que, sin importar cuál sea nuestra denominación, la palabra no es denominacional. La palabra no tiene religión. O sea, no es propiedad de una iglesia. La palabra ha sido inspirada por Dios
Y entre más nosotros nos metamos a la inspiración de Dios en su palabra, mejor nos va a ir en la vida. Vamos a saber siempre qué hacer. Vamos a contar con la opinión de Dios en todas las cosas que hagamos. Esa es una porción del Salmo 119. Y espero en el Señor que la iglesia despierte y comience a gozarse en los estatutos de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos presentarnos una vez más delante de ti, Señor, en oración.